invitación y espero satisfacer las expectativas de los televidentes. Como lo decíamos al inicio, consulta del FMLN llamada Diálogo País es el tema que vamos a estar hablando esta mañana. Desde hace 3 semanas es el director de este proyecto, mi invitado esta mañana. Le invito para que usted también pueda comentarnos, hacer preguntas, hacer valoraciones a través del correo electrónico perspectivas@canal33.tv. Está justamente en su pantalla, y también @perspectivas33 para que en el Twitter nos pueda encontrar y también comentar sobre los temas que vamos a discutir con mi invitado esta mañana. Lo decíamos, hace 3 semanas ya al frente de Diálogo País. Así es, 3 semanas. ¿Con qué se ha encontrado? Porque entiendo que cuando usted llega ya estaba más o menos iniciada la consulta. ¿Con qué se ha encontrado? Y después de 3 semanas, ¿qué es lo que se tiene a la fecha? Bueno, me encontré con un proceso más amplio de lo que yo esperaba en términos de consultas, muchísimo trabajo a nivel territorial, más de 450.000 viviendas visitadas, 155.000 boletas llenas por la gente, respondiendo básicamente 3 preguntas, mesas temáticas funcionando, mesas sectoriales funcionando, actividades en el exterior, y me encontré con un concepto muy interesante y bastante distinto, en mi opinión, de lo que ha sido en el pasado la construcción de programas electorales. Y sí, con ciertos problemas en cuanto a la coordinación de todo este proceso, y ese es el motivo por el cual Salvador y Óscar me pidieron que asumiera la coordinación ejecutiva de este proyecto. ¿Qué de diferente tiene Diálogo País de consultas que se han hecho anteriormente por el mismo FMLN, por otros partidos políticos cuando están en una contienda electoral? Y de todo es conocido que los principales problemas, o cuáles podrían ser los principales problemas de la ciudadanía, pero ¿qué tiene de diferente Diálogo País? Mire, la diferencia básica es la siguiente. Tradicionalmente los partidos políticos, cuando van a una contienda electoral, elaboran una plataforma, otros elaboran un programa que es más amplio que una plataforma, y lo que hacen es preguntarle a la ciudadanía qué necesita, cuáles son sus peticiones, y en base a sus peticiones elaboran un programa de gobierno. En mi humilde opinión, eso es más o menos lo que está haciendo la candidatura de Unidad con el expresidente Saca. Después hay un método más moderno, digamos, que se empezó a implementar hace unos 10, 12 años, que lo implementaba el FMLN y también Arena, es que busca algunas personas prominentes, algunos técnicos, hacen grupos focales, encuestas, ¿verdad? Revisan los programas de gobierno de las otras partes y elaboran un programa y una plataforma. Pero generalmente es un proceso de usted pídame y yo le voy a satisfacer, o el otro es ustedes díganme cuál es la situación milagrosa de este país, la solución milagrosa a los problemas de este país. La diferencia de esto es que, en primer lugar, transparenta la elaboración del programa, lo hace público, integra masivamente y en forma ordenada a distintos sectores de la población a la elaboración programática, hace pública la discusión del programa, por eso yo estoy aquí, ¿no? Habría que ver las otras opciones electorales, en qué están trabajando, cuáles son las propuestas que están elaborando. Y por otro lado permite un diálogo, un ida y vuelta, ¿verdad? Es decir, tanto el hecho de que la gente y distintos tipos de gente, de profesionales, de sectores populares, expresen no solo sus aspiraciones, sino cómo se entiende que se pueden solucionar determinados problemas que hay en el país. O sea que se saca la construcción programática de la caja negra. Y el otro aspecto muy interesante es que transforma la construcción programática en un elemento de discusión pública, y eso tiene mucho que ver con el proceso cívico de las elecciones. No hay mejor momento para que la ciudadanía pueda participar en política que justamente cuando hay elecciones. Y ir a elecciones no es solamente poner una papeleta en una urna, es participar en el proceso público, cívico de discusión en cuanto a cuáles son los cambios o las continuidades
que se necesitan en el país. Por lo tanto, es una diferencia en la misma línea de construcción, pero sustancial, y tiene mucho que ver con la transparencia de los procesos electorales. Para el caso estamos hablando de una propuesta de la fórmula presidencial oficialista. ¿En qué se basa? ¿Hay cambios? ¿Hay continuidad? ¿Qué diferencia puede tener o qué asemejanza con lo que se presentó allá en el 2008 cuando estábamos por llegar a elecciones en 2009? Bueno, hay cambios y hay semejanza. Y eso tiene que ver no solamente con la percepción que tiene el FMLN y especialmente la fórmula electoral del FMLN, sino con lo que está expresando la ciudadanía. ¿En qué hay continuidad? Las políticas sociales. Las políticas sociales son posiblemente el aspecto más apreciado por la población. No se olvide que estamos digitando 155.000 boletas y la primera pregunta es ¿qué es lo que usted ve positivo del actual gobierno? Y el 90% de las respuestas se concentran en las políticas sociales. Otro aspecto positivo que se señala, ¿no?, es el cambio en la reforma del Estado. Transparencia, por cierto, es una de las cosas apreciadas por la población. Más allá de la discusión de qué tanto se ha avanzado, lo cierto es que antes de este gobierno no había ni siquiera un referente en el Ejecutivo de la transparencia. Usted como periodista quería hablar con alguien sobre el punto y no tenía quién. Se tenía que referir exclusivamente a los organismos contralores del Estado. En este sentido, podemos decir que este es el primer gobierno que asume la transparencia y la lucha contra la corrupción, no solamente como algo que hacen los organismos contralores, Corte de Cuentas, Fiscalía, Justicia, etcétera, Tribunal de Ética Gubernamental, por cierto, sino que es una política del gobierno. Diría en este caso que hay avances en el tema de la transparencia cuando por todo fue conocido el tema del retraso de las personas que iban a estar en medio de todo este tema de la transparencia y también cuando no hay instituto todavía. ¿Cómo que no hay instituto? Cuando se retrasa más bien el instituto. A ver, el calendario de la Ley de Acceso a la Información Pública está totalmente cumplido. Las leyes más emblemáticas en este aspecto en América Latina, que son la de México y la de Chile, el instituto fue nombrado en el último periodo del gobierno de México y de Chile. En Chile se llama Consejo, en México se llama Instituto. O sea que si nosotros consideramos que estamos respondiendo no a 20, a 200 años de hacer la política de forma secreta, ¿verdad? Y se le da cara vuelta. Se aprueba una de las 5 leyes más fuertes del mundo. La única ley que deja en manos de organizaciones civiles el nombramiento de las ternas sobre las cuales elige el presidente. Y se cumple el calendario totalmente. Ahora el 8 de mayo va a haber una evaluación seguramente del primer año después de abierta la información al público, ¿no? Si consideramos las rendiciones de cuentas, si consideramos la información que le llamamos infoútil que se publica, le voy a dar 2 datos a los televidentes y a usted. La semana pasada hubieron 2 mediciones internacionales con respecto a la transparencia en El Salvador. La primera la hizo un estudio de los avances de la democracia en América Latina que hace la Universidad de Vanderbilt en Estados Unidos y que en El Salvador coordina la Fundación UNGO. Sí. Según ese informe, de los 26 países evaluados en América Latina y el Caribe, incluyendo Canadá, Estados Unidos, México, de los 26 países, El Salvador es el 7º con menos percepción de la corrupción. Y usted me puede decir, bueno, pero eso es un aspecto perceptivo, está hecho sobre la base de encuestas muestrales en todos los países de América. Basados precisamente en la percepción únicamente. Percepción. En cuanto a qué tanto cree usted, qué tanta corrupción, qué tan corruptos son los funcionarios y qué tan transparente es el gobierno. Pero también mide el índice de victimización.
En el último año ha sido usted o alguna persona de su familia sometida a una mordida, a pedir un beneficio especial. Y El Salvador vuelve a ser el 7º país de 26 con menos índice de percepción o de información en cuanto a victimización por la corrupción. Es más, esta medición se hace cada 2 años. Y cuando comenzó este gobierno, el promedio del Salvador, que tampoco era el más alto de América Latina, rondaba el 15.4, 15.6%. O sea que entre 15 y 16 personas de cada 20 habían sido sometidas a un acto de corrupción a lo largo del último año. En este momento ha bajado a 11 puntos, 4 puntos menos. Quiere decir que para la Universidad de Vanderbilt, para este estudio, El Salvador es en términos relativos uno de los países con menos percepción negativa en cuanto a la corrupción y en cuanto a la transparencia. Y por otro lado, sale también un informe de las Naciones Unidas que dice, en pocas palabras, que El Salvador ha pasado del lugar 105 al lugar 28, del 105 al 28 entre 190 países del mundo. Ya no estamos hablando de América. En cuanto a gobierno electrónico y hacer pública la información mediante medios electrónicos. ¿Y esa medición cuándo fue hecha? Fue hecha, se publicó el mes pasado y fue hecha durante el último año también. Se viene haciendo desde cada año, cada 2 años, por el Departamento de Estudios Administrativos de Naciones Unidas. Se puede encontrar por internet, lo van a ver colgado de manera completa en el portal de transparencia, y el estudio dice que los avances fundamentales de El Salvador en este aspecto se debe al portal de transparencia, por cierto, que no está en la Ley de Acceso a la Información Pública y que abrió el Gobierno de la República. Si tú quieres información de una entidad, no tienes que buscar la entidad, entras a un solo portal y ahí tienes un montón de información. Se han hecho públicos 43.000 documentos. Y también este estudio aprecia que se han abierto foros de discusión. Por ejemplo, para la Ley de Acceso a la Información Pública, nosotros abrimos un foro que funcionó durante 2 meses para intercambiar con la población al respecto. Naciones Unidas, Universidad de Vanderbilt. Ante esto, el atraso en 1 año, ante esto y 200 años de opacidad, el atraso en 1 año en el nombramiento del instituto es como comparar una hormiga con un elefante. Es decir, sin duda hay muchísimo más por hacer, pero la gente aprecia que este gobierno es más abierto. Pongamos otro caso. Tú le preguntabas a un estudiante hace 6 años quiénes eran las personas de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La mayoría no sabía ni quiénes eran. Hoy han habido conflictos. Vamos a la pausa.